Buen día. A continuación explicaremos algunos fundamentos de una red HFC y sus componentes. Empecemos por explicar que una red HFC significa que es una red híbrida entre la fibra óptica y un cable coaxial. Recordemos que la palabra híbrida significa mezcla o combinación de dos elementos. En este caso es la combinación de dos medios de transmisión, como lo son la fibra óptica y el cable coaxial. Por la fibra óptica se transmite la señal por medio de pulsos de luz, en forma de pulsos de luz, y por el cable coaxial se transmiten por señales de radiofrecuencias. Intermedio entre estos dos medios de transmisión se encuentra inicialmente el punto de origen de la señal, punto de origen de toda red de cable, como es la cabecera o headend, donde se realiza todo el procesamiento de la señal. Luego de la señal transportarse a través de la fibra óptica, sigue y llega hasta el nodo óptico. Este equipo cumple con la función de transformar la señal que viene en forma de luz a señales eléctricas para poderlas transmitir a través del cable coaxial o poderlas continuar transmitiendo a través del cable coaxial. Intermedio pueden haber algunos elementos asociados acá, como lo son los splitters o los DCs, que por ahora no andaremos en ese tema. Luego la señal llega hasta el multitap, que es el dispositivo que se encuentra generalmente ubicado en postes o en cámaras. Todo esto con el fin de ya el dispositivo final para tomar señal hacia los clientes. Finalmente nuestra señal llega a, si la señal es una red digital, va a llegar a un decodificador, o si fuera una señal análoga va a llegar directamente hasta el televisor. Esta red tiene algunos componentes o algunas partes, las cuales se nombran de la siguiente forma. El segmento de red que va desde la cabecera hasta el nodo óptico, a esa red se le llama red troncal, donde trabajan todas las móviles que tienen que ver con fibra óptica, que realizan trabajos por medio o con fibra óptica. Del nodo óptico hasta el multitap se le llama red de distribución, que generalmente está en cable coaxial, en algunos casos está con cable 715 también. En esta red generalmente trabajan los móviles de red externa coaxial, y del multitap en adelante se le llama red de acceso o red de abonado, en algunos casos también se le llama red de acometida. Generalmente está montada con cable coaxial RG6 o RG11. En este caso los móviles o los técnicos de operaciones o instalaciones trabajan en este segmento de la red. Ahora mirando un poco ya más a detalle cada una de las partes anteriormente nombradas, empezaremos por analizar cómo es el procesamiento de un canal en una cabecera. Es importante entender que este mismo procesamiento es el mismo que cumplen todos los demás canales. Empezaremos mirando cómo es el proceso en un canal internacional. En nuestro caso tenemos como ejemplo el canal Fox Sports, que es un canal irradiado en Argentina. Este canal lo graban en su país de origen para transmitirlo a nivel nacional, pero también lo graban para poder retransmitirlo a nivel internacional. Luego, lo que hace el canal programador es transmitir su señal hacia un satélite artificial ubicado a 36.000 kilómetros de la Tierra, para luego ser retransmitido hacia los operadores que quieran tener esta señal. En nuestro caso, lo que hace es hacer una negociación entre el operador de cable, en este caso Claro, y el canal a transmitir. Luego de llegar a una negociación que generalmente se da por la cantidad de suscriptores que vayan a tener el canal, llegan a unos acuerdos para poder descargar de forma legal la señal a la cabecera y poder a continuación hacerle
ya directamente el procesamiento y adecuarlo a la red y a nuestra señal. Pero también la cabecera se compone no solo de canales internacionales, sino también de canales nacionales. Estos canales nacionales, por ser justamente en este tipo, no es necesario que lleguen a un satélite. Por esa razón se irradian generalmente a través de este tipo de antenas ubicadas en los sectores rurales de la ciudad. Por otra parte, también están los canales propios de Claro, que simplemente llegan directamente a la cabecera a través de fibra óptica y se incorporan a la red de televisión. El procesamiento en la cabecera de un solo canal generalmente se da cuando se descarga en una antena parabólica de un plato grande, de un diámetro amplio. En el ejemplo tenemos, por ejemplo, el canal Space, que generalmente viene en un formato desde irradiados del satélite en la banda KU. Luego, a partir de ahí se baja desde un LNB y a partir de ahí en adelante baja en una banda llamada L generalmente, que baja en una frecuencia de 1000 MHz. Una de las funciones justamente del LNB es bajar la frecuencia de la cual viene el satélite a una frecuencia de MHz para poder transmitirla a través de un cable coaxial. Luego de ello, generalmente lo que se hace es sintonizarse un equipo de decodificador. Este canal pasa a una señal banda base, pasa a un receptor satelital que lo que hace es definir el formato de salida con el que va a transmitirse la señal hacia los clientes. Una cosa es el formato de entrada que viene desde el satélite y otra cosa ya es el formato de salida que yo propiamente le quiero dar de salida desde mi cabecera, en este caso Claro. Luego pasa por un modulador de señal, el cual una de sus funciones es asignarle a la señal que va saliendo del receptor satelital, asignarle un número de canal y una frecuencia. Luego pasa por un decodificador, por un codificador, lo cual su función es justamente transformar una señal análoga, transformarla a una señal digital para darle algunos beneficios de una señal digital, como lo son seguridad y un mejor manejo del espectro, como también la calidad de la señal. Todo esto para finalmente llegar al decodificador del cliente que se instala en el cliente. Y básicamente ya lo que se hace ahí es que el cliente, cuando esté modificando o cuando esté sintonizando en su decodificador una determinada frecuencia, ejemplo 61 MHz, que es el canal 3, lo que va a recibir es la señal que me están retransmitiendo desde cabecera. También puede presentarse el caso que se manejen una cabecera con doble tecnología. La anterior que veíamos en la diapositiva era DVB-C. En este caso vemos como también está una de las primeras tecnologías que se trabajaron en televisión digital, como lo es la ATSC. Pasa por exactamente los mismos procesamientos de señal. La única diferencia es que el decodificador que se instala en el cliente trabaja con otro estándar, en este caso el ATSC. Justamente trabaja con estándar ATSC porque desde cabecera se envía la señal en formato ATSC. Una forma de ver análogo eso, o de verlo de una forma simple, es que si yo tengo en mi cabecera un equipo que me está transmitiendo una señal, ejemplo, en inglés, tendré que instalar acá un equipo que me sepa interpretar ese idioma, en este caso el inglés. Si yo instalo aquí un decodificador DVB-C, en mis clientes tendré que instalar también decodificadores DVB-C para que sean compatibles entre los dos con el estándar de transmisión. Ya mirando un poco de forma más robusta, esto ya es la cabecera, un poco más amplia de lo que lo mirábamos. Esto es lo que generalmente llamamos un decodificador DVB. Una forma de
diferenciar un decodificador DBB de un ATSC es que los decodificadores que trabajan con el formato DBB tienen este tipo de tarjeta que su función es activar los servicios en el decodificador. Es decir, a manera de ejemplo es como si yo tuviera un celular y ese celular sin SIM card no tendría ningún tipo de servicio. Para que un celular tenga servicio tiene que tener una SIM card. La SIM card es la que define el ancho de banda o el plan de datos que va a tener el celular y los minutos. De forma muy parecida funciona en el decodificador. Yo puedo tener el decodificador, pero finalmente la tarjeta es la que asocia los servicios que se van a activar en el decodificador. Este mismo proceso se cumple para todos los canales internacionales. Se le va a asignar un formato de salida, como lo mirábamos anteriormente, una frecuencia y un número canal que sea diferente al anterior canal para que el decodificador sepa diferenciar las señales. En nuestro caso, actualmente se tienen dos tipos de transmisión en cabecera. La transmisión de forma ATSC y de forma DBB. Esto sucede porque inicialmente la primera tecnología que se implementó fue ATSC. Por tal motivo, a los primeros clientes que adquirieron televisión digital se les instaló decodificadores que fueran compatibles con este estándar, es decir, decodificadores ATSC, que generalmente son los decodificadores que son del fabricante Motorola. Luego, por una cuestión de costos, se empezó a trabajar una nueva tecnología en los clientes, que fue la tecnología DBB. Por tal razón, hubo que hacer algunas adecuaciones en cabecera, como lo es adicional a trabajar los canales en un otro diferente formato, como lo es el DBB. Como lo mencionábamos anteriormente, están los canales nacionales que no tienen necesidad de subir a un satélite, sino que llegan directamente a las antenas terrestres y a partir de ahí se recibe la señal y se transmite. Eso en cuanto al sistema de televisión de una cabecera. Por otro lado, en nuestro caso también ofrecemos servicio de internet. Para ofrecer servicio de internet por cable es necesario instalar un equipo en cabecera que se llama un CMTS, un sistema de terminación de cable modem. Eso significa las siglas del CMTS. El CMTS trabaja con un estándar que se llama el estándar DOCSIS. Así como acá trabajábamos con estándar ATSC para la televisión con decodificadores Motorola o DBB para decodificadores DBB, los que manejan tarjeta, también el CMTS trabaja con un estándar que se llama DOCSIS. Este estándar DOCSIS hace que haya una comunicación entre el cable modem que se instala en el cliente, los diferentes cables modem que se instalan en el cliente y el CMTS, que finalmente esta es la puerta de entrada de los cables modem a la red. De ahí su nombre de sistema de terminación. Al igual que los demás canales, un canal de internet también ocupa un ancho de banda. Por tal razón también debe llevar un número de canal y una frecuencia. Observemos que cada uno de los canales, si lo vemos de forma consecutiva, tiene un ancho de banda de 6 MHz, de 55.25 MHz a 61 MHz, de 61 a 67 hay un espacio de 6 MHz y así sucesivamente. Esto es porque cada canal debe tener un ancho de banda para poder transmitir su información mínimo de 6 MHz. Luego, ya cuando mi televisión es digital, debo de adicional en mi cabecera implementar o instalar unos equipos codificadores, lo cual su función es, justamente como lo dice su nombre, codificar, cambiar de código la señal que viene desde el modulador. Un ejemplo es como el que vemos acá. Yo puedo tener un número de celular 301-334-4412. Ese número es sin codificar y si yo lo quisiera guardar en mi celular,
pero de una forma diferente y que solo yo lo pueda identificar el número original, yo lo podría modificar guardándolo en mi celular, sumándole un 1 a cada uno de los dígitos. Es decir, 3 más 1, 4, 0 más 1, 1, 1 más 1, 2 y así sucesivamente. Ya el número codificado final es este y este es el que yo guardaría en mi celular, y ya la persona que desee saber el número original tendrá que saber primero mi tipo de codificación. Observemos que 3 más 1, 4, 0 más 1, 1, 1 más 1, 2 y así sucesivamente. Si yo guardo este contacto en mi celular, difícilmente la persona que quiera saber el número real de este número codificado tendría que saber mi tipo de codificación. Ese es uno de los beneficios de la codificación, la seguridad. A eso se le llama tipo de codificación. En redes de televisión, uno de los tipos de codificación más comunes es el CAS. Ya luego de tener yo todos los canales, de haberles hecho un procesamiento, cada uno de los canales entra a un combinador, que en otros casos lo llaman un multiplexor, que su función básicamente es organizar cada uno de los canales que están llegando acá para poder que salgan en un solo cable directamente. Al final la señal llega a una tarjeta transmisora, donde la señal se convierte de una señal eléctrica a una señal de luz para poder transmitirla por fibra óptica a través de la red troncal. Hablando un poco acerca de la fibra óptica, vamos a hablar algunas características de este medio de transmisión. La primera es un medio de transmisión en silicio de vidrio, es decir, es hecho un material derivado del vidrio. Se transmite la señal por medio de pulsos de luz. Un hilo de fibra óptica es como si fuera un tubo muy delgado de vidrio por donde por la parte interna se desplaza el haz de luz. Esto que vemos acá es una forma de representar, un ejemplo de cómo se puede representar la información a través de pulsos de luz, donde un pulso de luz en el ejemplo puede significar la letra A. Dos pulsos de luz en el ejemplo pueden significar la letra R, 3 pulsos de luz significan la letra M, 4 significa la letra O. De esta forma, si yo estoy ubicado en un segmento de la fibra, el segmento A, y mi receptor está ubicado en el segmento B, si mi receptor viera un haz de luz, él interpretaría que yo le estoy enviando la letra A. Si mi receptor en este costado viera luego 4 haces de luz, significaría la letra O, y así sucesivamente yo a través de pulsos de luz podría estar enviando un mensaje. Tercer característica de la fibra óptica es que se transmite la señal a altas velocidades, aproximadamente 296.000 kilómetros por segundo, casi la velocidad de la luz. Esa es una de las grandes ventajas de la fibra óptica con respecto a sus demás competencias, como por ejemplo el cable coaxial, donde la velocidad se transmite aproximadamente a 252.000 kilómetros por segundo. Es una velocidad que es muy buena velocidad, pero comparado contra la fibra óptica se encuentra la diferencia. Una cuarta característica es que este medio de transmisión tiene una muy baja pérdida de señal, aproximadamente 0.3 decibeles por cada kilómetro. Recordemos que la palabra decibel es la unidad de medida de la señal, como se miden las pérdidas o las ganancias en en un sistema de cable. A continuación tenemos un ejemplo para contextualizar un poco lo que acabamos de mencionar. Si por ejemplo yo tuviera en cabecera mi transmisor óptico y tendiera una fibra óptica que va hasta Soacha,
aproximadamente hay 35 kilómetros desde mi cabecera hasta Soacha en este caso. Si yo quisiera saber qué transmisor óptico debo instalar en mi cabecera para llegar con la señal óptima y adecuada al nodo óptico, tendría que hacer un cálculo. Aquí recordemos que lo ideal en nuestro caso es que lleguen 0 decibeles, 0 dBm a la tarjeta receptora del nodo óptico, es decir que acá debemos de garantizar 0 dBm. Yo necesito saber qué valor de transmisor debo ubicar acá, en cabecera. Para esto se puede resolver con una regla de 3. En realidad el cálculo que estamos aquí haciendo hay que considerar muchos más factores. Estamos haciendo simplemente un cálculo sencillito para entender la fibra óptica. Como lo mencionamos anteriormente, en un kilómetro se tiene una pérdida de 0.3 decibeles por cada kilómetro. Como en este caso tenemos una fibra óptica de una distancia de 35 kilómetros, queremos saber cuánto vamos a perder en esos 35 kilómetros. Esto se resuelve con una regla de 3, donde tengo que multiplicar 35 kilómetros por 0.3 decibeles y esto lo divido en 1 kilómetro. Así me quedaría reescrita la fórmula y este cálculo resuelto me da 10.5 dB. Quiere decir que desde este punto, desde mi cabecera hasta el nodo óptico, en esos 35 kilómetros estoy perdiendo 10.5 dB. Como necesito llegar hasta acá con 0 decibeles y en todo este trayecto estoy perdiendo 10.5, quiere decir que en cabecera yo debería montar un transmisor de 10.5 dBm. 10.5 que estoy transmitiendo y 10.5 que voy a perder, quiere decir que en este punto voy a llegar con 0 dBm, que en este caso es lo que nos pide la mayoría de las fichas técnicas de los nodos ópticos. Ya cada operador lo trabaja de acuerdo a unos niveles que estandarizan, pero por regla general la mayoría de los nodos trabajan a 0 dBm. Ese es otro ejemplo donde ya en este caso nuestra fibra es de 21 kilómetros y lo vamos a tener hasta el nodo SHA-1. Aquí simplemente tenemos unas siglas o un ID que generalmente se le da a cada equipo para poderlo identificar. Nuevamente hacemos el cálculo con 0 dBm. Decíamos que por cada kilómetro perdemos 0.3 dB. Saquen 21 kilómetros, que es lo que necesitamos calcular cuánto va a ser la pérdida. Nuevamente reescrita la fórmula quedaría de esta forma y al solucionarlo nos va a dar 6.3 dB de pérdida. Quiere decir que si yo quiero llegar con 0 dBm a mi transmisor, debería montar una tarjeta transmisora de 6.3 dBm. Que en realidad no hay tarjetas o no se manejan generalmente unas tarjetas de ese nivel de precisión. Lo que usualmente se hace es instalar tarjetas con valores de transmisión de números enteros, 6 dB, 7 dB, y ese valor de diferencia generalmente es lo que queda o lo que da de umbral, lo que se maneja como umbral o como parámetros o como una ventana de transmisión o de recepción acá en el nodo. Es decir, si yo acá ubicara una tarjeta con un número entero, 6 dB, quiere decir que aquí yo iría a llegar con mero 0.3 dBm. Si bien es cierto, no es el 0 exactamente, sí es un valor muy cercano. Generalmente en los nodos se trabajan con un rango entre menos 1 a 1 de recepción, entre menos 1 a 1 dBm, y lo ideal es 0. O sea, se tiene una ventana de transmisión, de recepción. Quinta característica de la fibra óptica es que al ser un medio que no es hecho de un elemento conductor como el cobre, como el aluminio, sino que es un medio hecho de silicio de vidrio, es inmune al ruido electromagnético o EMI. Aquí vemos una breve explicación del ruido electromagnético, donde la onda de color azul representaría la señal que yo quiero transmitir y la onda de color rojo me representa
el ruido electromagnético que se genera por el hecho simplemente de yo generar la onda de color azul. Es decir, que es algo que es inherente a la creación de una señal. Siempre, por física general, siempre que yo transmita una señal a través de un medio conductor, va a ir acompañado de un medio o de un campo magnético. Como es el caso, por ejemplo, de los cables eléctricos. Cuando yo quiero transmitir así, no lleve una señal, sino simplemente quiera llevar energía eléctrica por un cable conductor, de igual forma alrededor de este cable va a ir un campo electromagnético. Por esa razón es que muchas veces las compañías de operadores deciden, como regla general, no enviar un cable coaxial, un cable con una señal cerca a un elemento conductor, ya que este campo electromagnético va a afectar la señal que se está transmitiendo por el cable coaxial. De ahí que siempre debamos de mantener una distancia adecuada o conveniente con respecto a los cables de electricidad. Generalmente esta distancia depende del diámetro del conductor. Mientras este diámetro sea más grande, mayor debe ser la distancia de mi cable coaxial con respecto a este. En redes o instalaciones domiciliarias, generalmente internamente estos cables no son de muy alto grosor, por esa misma razón, con un centímetro, medio centímetro de distancia de este cable con respecto al cable coaxial es suficiente para estar alejados de ese campo eléctrico. Como se ve en la imagen, este tipo de visualización es la que se podría observar en un televisor, por ejemplo, cuando tenemos un cable coaxial muy cercano a un cable eléctrico. Se evidenciaría de esta forma, como ruido. A diferencia de la fibra óptica, que la fibra óptica, como lo mencionábamos anteriormente, al ser hecho de vidrio, como el vidrio es un elemento que no es conductor, es el vidrio, la fibra básicamente no se ve afectada, a pesar de que esté dentro del campo electromagnético, no se va a ver afectada por este tipo de campo, la señal que se transmita por acá. Sexta característica de la fibra óptica, estaba justamente unida a la cuarta característica, que es la baja pérdida de señal. Es decir, que así como yo pierdo una muy baja señal en la distancia, por esa misma razón también la fibra óptica se puede utilizar a muy largas distancias para aprovechar mejor las bondades de la fibra óptica. Si bien es cierto que se puede utilizar en cortas distancias, y de hecho que también se usa en cortas distancias, su mayor provecho, mayor beneficio se ve en las largas distancias o al querer transmitir una señal en largas distancias. Una de las acciones que yo debo hacer, lo primero que yo debo hacer es este tipo de herramienta para poder que me llegue mi programación y el trabajo que debo hacer. Generalmente lo primero que debo hacer en esta herramienta se llama activar ruta. Que activar ruta siempre se debe hacer cuando yo llego a la empresa. Inmediatamente llego a la empresa, eso es como firmar la asistencia. Entonces debo activar la ruta para afirmar que ya llegué a la empresa. No para salir, sino para afirmar que ya llegué. Hasta ahí la red troncal. A partir de aquí en adelante vamos a hablar de la red de distribución. La red de distribución toda ya es en cable coaxial. Por tal razón empieza a partir del nodo óptico. Y a partir de ahí en adelante ya toda nuestra red se monta en cable coaxial. En la parte externa se utiliza cable .500 como este que observamos en la imagen, o generalmente un cable 715 que es de un grosor más alto. En ocasiones hay amplificadores entre el nodo y mi cliente y el cliente final. En otras ocasiones y con el desarrollo generalmente se están trabajando otro tipo de tecnología que se llama Fiber Deep, que es que la señal vaya directamente desde el nodo hasta el multitap, evitando que hayan amplificadores en la red para que así evitar la sumatoria de ruido, ya que estos equipos, al ser equipos activos, aumentan el nivel de señal o el nivel de ruido a nuestra red.
pero ese tipo de tecnologías, al no tener amplificadores intermedios, se debe hacer que los nodos salgan con un mayor nivel de señal. Como lo mencionábamos, se trabaja cable .500 o 715 en red externa. Alguna simbología de planos. El nodo óptico en un plano se ve de esta forma. En la mayoría de los casos también se manejan otro tipo de simbología de los nodos de acuerdo a el fabricante o de acuerdo a su tecnología. Un amplificador generalmente se ve como un triángulo. También se puede diferenciar dependiendo del tipo de amplificador. Este triángulo se ve de diferentes sombreados y es lo que va a diferenciar cada uno de los amplificadores. Y la fuente de poder, que es la que maneja toda la energía eléctrica, la que se encarga de disminuir el nivel de voltaje que viene de la red eléctrica, que generalmente es de 120 voltios en Colombia, y lo reduce a voltajes de 90 voltios, ya que estos equipos trabajan generalmente a 90 voltios AC con corriente alterna. Esta fuente, es decir, está conectada directamente a la red eléctrica del operador de energía, en este caso Codensa, y se trabaja a 120 voltios, y a partir de ahí baja lo que se encarga es que a través de un transformador reductor reduce ese voltaje a 90 voltios y ya luego con cable coaxial se distribuye esa energía en los diferentes equipos activos. Acá nos hace la aclaración de que los dispositivos activos en una red son aquellos que necesitan de voltaje para su funcionamiento, es decir, que sin voltaje quedan apagados y no funcionan. Pero también hay dispositivos pasivos en una red, que son aquellos que no necesitan de voltaje para su funcionamiento, es decir, que sin energía igual continúan funcionando. En la red externa, algunos de estos dispositivos pasivos son los splitters, por ejemplo, que en un plano generalmente se ve con este tipo de simbología. Recordemos que un splitter óptico tiene una pérdida de 3.5 dB por cualquiera de sus dos salidas. Un splitter es un divisor de señal, es decir, que entra la señal y en este caso la divide en dos. Si yo tuviera 20 decibeles a la entrada de este splitter, tendría una pérdida de 3.5 por cualquiera de las dos salidas, es decir, que por esta salida tendría 16.5 decibeles de señal. 20 menos 3.5, 16.5, y por la otra salida tendría también 16.5 dBm o decibeles referenciados a milivoltio. Es una regla general de los splitters de OS. Tanto un splitter de OS en externa como en interna tienen las mismas pérdidas. También están los splitters de 3, que un splitter de 3, como está marcado acá, es un splitter de 3 salidas. Splitter de 2 salidas, es decir, que es un equipo que divide la señal en 2, y un splitter de 3 es un equipo que divide la señal en 3. Este es el símbolo de un splitter de 3 salidas, donde una salida pierde solo 3.5, como en el splitter de 2, por eso está marcada con un punto negro, y las otras dos salidas pierden 7 decibeles. Es decir, que en este caso una salida pierde menos que las otras dos. Por eso debe ir marcada. Como lo mencionábamos, el punto representa la que menos pierde, 3.5 dB, y las otras dos pérdidas, las otras dos van a tener una pérdida de 7 dB. Como ejemplo, si me estuvieran llegando 20 decibeles a la entrada del splitter, por cualquiera de las dos salidas de 7 decibeles yo tendría 13 dB, 20 menos 7, 13 dB, y por la salida de menor pérdida, la de 3.5, tendría 16.5 dB. Manejar estas pérdidas generalmente se le da uso es para poder distribuir mejor la señal, es decir, el punto que esté más alejado de mi splitter le daré o le conectaré la salida que tiene menos pérdida para compensar su pérdida en la distancia,
y los puntos que estén más cercanos a mi splitter los conectaré a las atenuaciones más altas, como son las de 7 dB. Hay otro tipo de dispositivos que se llaman los DC o Directional Coupler, en español acopladores direccionales. Como su descripción lo dice, son equipos que acoplan la señal y la direccionan. Es decir que en este caso mi ventaja es que puedo hacer un direccionamiento de señal, puedo distribuir mi señal de forma un poco mejor y más inteligente. En la red generalmente se trabajan DC7, o sea que pierden 7 veces de señal, o DC12 o DC16. También en algunos casos se manejan DC8, DC9. Generalmente se utilizan estos tres, pero se pueden utilizar algunos más. Un acoplador también es un divisor de señal al igual que un splitter. La diferencia, como lo nombramos, es que en este puedo yo tener o direccionar la señal. Por ejemplo, si yo instalo en terreno un DC16, quiere decir que por una salida, la que está marcada como salida TAP, va a perder 16 decibeles, y por la salida que está acá marcada como OUT, voy a tener una pérdida, pero es una pérdida menor. Ejemplo, si a mí me estuvieran entrando los mismos 20 decibeles acá, si yo conecto un cable coaxial por la salida que dice TAP, voy a tener 4 dB. Y por la salida que dice OUT, voy a tener también una pérdida, pero esa pérdida se le llama pérdida por inserción. Tener presente este concepto. La pérdida que es entre el IN y el OUT de un dispositivo, a eso se le llama una pérdida por inserción. Ese es el nombre que se le da a esa característica entre la pérdida entre el IN y el OUT. Mientras que la pérdida que es entre el IN y el TAP, a esa pérdida la llamamos pérdida por atenuación. Aclaremos nuevamente, entre el IN y el TAP, pérdida por atenuación; entre el IN y el OUT, pérdida por inserción. Esta pérdida por inserción varía dependiendo del dispositivo. Es decir, no es la misma pérdida en un DC16, por ejemplo, que en un DC7. Las pérdidas por inserción son diferentes. En el ejemplo voy a tener 19 veces de pérdida de salida de la señal. Ya el último dispositivo de una red externa y de la red de distribución se llama un multitap. Los multitaps tienen dos características. Una es el valor de atenuación, que generalmente se ve en la parte frontal del multitap, y otra es la cantidad de puertos. Un multitap básicamente es como si fuera un DC, el dispositivo que vimos anteriormente, solo que un multitap, el valor que tiene acá marcado es el valor de decibeles que le va a atenuar en cada una de las salidas del dispositivo. En el ejemplo, si mi señal de entrada aquí en el multitap fueran 37 decibeles, quiere decir que en alguno o en cualquiera de estos dos puertos, 37 decibeles menos 23 dB, eso me da 14 dB. Quiere decir que por cualquiera de estos dos puertos, o este, yo tendría 14 dB de salida por cada puerto. Este valor de atenuación es entonces lo que yo le atenúo a la señal en los puertos. Y como lo mencionábamos anteriormente, igual si esto es una entrada, esto es un out, esto es una salida, también como mi señal va a continuar, va a tener una pérdida por inserción. En el ejemplo, en este multitap de 23, tengo una pérdida de inserción de 1 dB entre el in y el out. Quiere decir que si mi señal está llegando en 37 dB, hacia el siguiente multitap van a salir 36 dB.
resumamos. Hay una señal que se pierde acá en los multitaps, que es más alta, 23, y hay una señal que continúa al siguiente multitap, que es una señal mayor. Bueno, en dispositivos generalmente se trabajan multitaps de 2 puertos, es decir, para 2 usuarios, multitaps de 4 puertos para 4 usuarios y multitap de 8 puertos. Son la cantidad máxima de puertos que se manejan actualmente en Claro, de 2, de 4 y de 8 puertos. Y el valor de atenuación puede variar, puede haber multitaps de 23 o de 11, de 20, de 14, eso depende del valor del fabricante y de lo que se haya adecuado en el diseño de la red. Este dispositivo en un plano se vería de esta forma, como el 23, que simboliza el valor de atenuación, y al ser de 2 puertos se simboliza con un círculo. Este multitap en un plano se representa de esta forma, donde el cuadrado simboliza que es de 4 puertos y el valor 11 es el valor que es el valor de atenuación. Y este dispositivo que vemos acá es un 23 por 8 puertos, y en un plano se vería de la siguiente forma: un hexágono con un número 23 adentro. Esta es la forma como se representan los multitaps en plano: círculo, 2 puertos, cuadrado, 4 puertos y un hexágono, 8 puertos. Estos dispositivos en la red se leen como 23 por 2, 23 por 2, 11 por 4 u 11 por 8. En la red se manejan multitaps de diferentes atenuaciones, de acá, como lo son atenuaciones 26, 23, 20, 17, 14, 11 o 10 en algunos casos, 8 o 7 y 4. Es decir, que en una red podemos encontrar, por ejemplo, multitaps con 4 dB de atenuación y de 2 puertos, o multitaps con 8 dB de atenuación, o sea, aquí marcados con 8 dB y 4 puertos. ¿Qué dispositivo no podríamos encontrar? Por ejemplo, un multitap de 4 dB y de 4 puertos. Generalmente estos son la mayoría de dispositivos que se utilizan en una red externa HFC. Ya viendo de manera de ejemplo un plano, se vería así. Esto es un recorte de un plano, donde este tipo de planos los manejan generalmente las móviles de red externa. Y por ejemplo, este símbolo que vemos acá me está mostrando que hay un 17 por 4, un multitap. En este poste está ubicado un multitap de 17 decibeles de atenuación y de 4 puertos. En este poste observaríamos que hay un 14, un multitap de 14 dB de atenuación de 8 puertos, o como se leería, un 14 por 8. Aquí observamos que habría un 10 por 4, 10 dB de atenuación por 4 puertos. Aquí observamos un splitter de 3, la salida con menor pérdida. La línea de color verde nos representa el cable coaxial externo, el punto 500. Y vemos un amplificador acá ubicado, pegado al splitter y al 14 por 4. Ya en la red de acceso, que comienza a partir del multitap, se utiliza cable coaxial RG6 cuando son acometidas mayores a 50 metros. Esto es porque el cable RG11, al ser más grueso, es un cable que tiene una menor pérdida de señal que el RG6. Cuando la acometida, es decir,
el cable que va desde el multitap al primer punto de corte dentro del usuario. Cuando esa acometida es menor a 50 metros se utiliza cable RG6. Generalmente en la red se trabaja con un cable coaxial de color blanco ya en la parte interna dentro del cliente, esto con el fin de que se vea un poco más estética la instalación y que el cable sea lo menos posible visible dentro del cliente. Ya en la parte externa, todo lo que sea cableado externo se maneja cable negro. Ya dentro del apartamento se debe utilizar cable RG6 blanco, que tiene las mismas características del cable negro, solo es por un tema de mimetizar el cable. Si la acometida es aérea, se debe utilizar cable con mensajero, que es este alambre que observamos acá. Es una guaya, básicamente, que lo que va a hacer es soportar el peso del cable. Cuando el cable va tendido de forma aérea, es decir, de poste hacia la casa, se debe utilizar con este tipo de alambre para que este alambre sea el que nos permite tensionar el cable y no forzar el cable coaxial. Al ir por acá una señal eléctrica por el cable coaxial, quiere decir que se transmiten señales eléctricas y las señales eléctricas las medimos en decibeles milivoltio. Otra característica de este cable coaxial es que al ser hecho en elementos conductores, como lo son una capa de cobre que tenemos en esta parte y en algunos casos lo tenemos internamente, la parte es de aluminio del cable coaxial. Eso va a hacer que hacer elementos conductores son cables que se ven afectados por el ruido electromagnético que mencionábamos ya en diapositivas anteriores. Bueno, equipos que se instalan en el cliente, estos equipos los llamamos CPEs generalmente. Como lo mencionábamos anteriormente, dentro del cliente podemos instalar equipos ATSC. Recordemos que esto es un estándar de transmisión, un nivel de tecnología, y vemos algunos ejemplos de cómo los paquetes que se ofrecían en estos equipos, que ya no es muy usual instalarlos. También se instalan decodificadores DB. Recordemos que los decodificadores DB, la forma de identificarlo es que tienen una tarjeta o requieren de una tarjeta, los Motorola no. Y también en el cliente se instalan cable modem. Generalmente los cable modem se manejan de dos versiones actualmente, aunque ya los que manejan con DOCSIS 2, que es los DOCSIS 2 ya casi que ya están quedando obsoletos por las bajas velocidades que ofrecen. Hoy día ya la mayoría de cable modem que se instalan son DOCSIS 3, que alcanzan velocidades hasta inclusive 300 megas o superiores inclusive. Este tipo de cable modem, a pesar de que todavía lo tienen algunos clientes, ya simplemente se está dejando de utilizar o se están cambiándole a los clientes por unos cable modem que ofrecen una mayor velocidad de conexión a internet, como lo son los DOCSIS 3. Hay dos tipos de redes HFC. Uno es una red unidireccional. Una red unidireccional es una red que, como lo dice su descripción, tiene una única dirección la señal. Es decir, que solo hay un camino. En este caso es el camino de bajada, desde cabecera hacia el cliente. En una red unidireccional, a esa señal que baja desde cabecera hacia el cliente se le llama forward generalmente, o downstream. Esas son formas de bajarle a la señal, o bajada o recepción. 4 diferentes formas de decirle a la señal que viene desde cabecera hacia el cliente. En una red unidireccional solo se ofrece servicio de televisión. La mayoría de los operadores de cable utilizan este tipo de red para ofrecer solo televisión, como lo son por ejemplo las parabólicas.
En una red unidireccional, la forma de medir las señales con medidores de campo, como el que observamos en pantalla. Este es un medidor MSQ. También se puede hacer mediciones con medidores como son Televest, Trinity, cualquiera de la gama de los JSU, DISAM o ya propiamente los de actualmente Viavi. Cualquier tipo de equipo que me permita realizar mediciones de señales eléctricas o de RF. Pero ya cuando hubo la necesidad de incorporar servicios de internet y de telefonía, no fue suficiente con una red unidireccional. Por tal razón hubo que implementar una red que también es HFC, pero en este caso bidireccional. Al ser bidireccional, quiere decir que ya mi cliente tiene un camino de comunicación con cabecera a esta red o a esta señal hacia arriba que va hacia el cliente. Generalmente se le llama retorno, upstream, subida o transmisión. Esta es la forma de decirle a la señal que va hacia arriba de la cabecera. Como ejemplo, cuando yo envío un mensaje de WhatsApp conectado a la red inalámbrica o Wi-Fi de mi cable modem, ese mensaje de WhatsApp se va por retorno y la respuesta me llega, o los mensajes me llegan por forward. Entonces ahí se ve claro cómo es la interacción de los paquetes en una red HFC. Todas las señales que yo envíe, como por ejemplo mensajes de WhatsApp, mensajes de Facebook, correos salientes, solicitudes que yo quiera hacer a la cabecera, todas esas solicitudes se van a ir por este camino, por el camino de retorno. Cuando yo quiero ver Facebook, por ejemplo, o quiero ver YouTube, esa solicitud se va por este camino hacia la cabecera. Los servidores en cabecera ya son los que propiamente reciben esa solicitud del cliente, lo que el cliente quiere ver, y lo reenvían o envían o responden por forward. Y ahí se ve la interacción de una red bidireccional que no se tiene en una red unidireccional.